Bien, no cabe duda de que las plataformas digitales, online o electrónicas han entrado en mercados que hasta ahora estaban reservados a los prestadores de servicios tradicionales. Precisamente por ello consideramos importante que se ahonde en el tipo de servicios que prestan, porque dependiendo de la calificación jurídica de los mismos, estarán sometidos a diferentes requisitos. Por ejemplo, tratándose de prestadores de servicios de la sociedad de la información, sabemos que participan del principio de libertad de mercado, mientras que en otros casos, como por ejemplo, si finalmente se estima que lo que hay detrás es la prestación de un servicio subyacente o subsiguiente, como puede ser un servicio de transporte, en ese caso, pues la sociedad en cuestión tendría que hacerse con unos permisos o con unas autorizaciones previas y con unas normas, tendría que cumplir unas normas sectoriales. Bien, en concreto es relevante esta sentencia también porque surge después de dos sentencias referidas a Uber en su versión Uber Pop. En concreto me refiero a la sentencia de 20 de diciembre de 2017 y de 10 de abril de 2018, en donde el juez se pronuncia en sentido contrario como lo hace ahora. Es decir, quizá de entrada esto podría parecernos una contradicción, pero no lo es tanto si descendemos y analizamos la consideración o cómo funciona cada una de estas plataformas. Por un lado Uber y por otro lado Airbnb. La cuestión no es baladí, simplemente pongo aquí unas referencias. Francia, en cuanto a impacto económico de Airbnb en el mundo, se sitúa en el segundo país. España, como curiosidad, sería el tercero. En Francia hay se mueven más de 9 millones de euros en este sentido, con lo cual no es de extrañar pues, que esto suscitara o llevara, en su caso, al planteamiento, a la presentación de la denuncia a la que me estoy refiriendo ahora ante los tribunales franceses. Bien, en concreto es la asociación que representa a los distintos operadores de alojamiento y turismo profesional en Francia, en su acrónimo ATOP, quien denuncia a Airbnb porque durante 5 años, en concreto de 2012 hasta 2017, que es cuando se presenta la denuncia, lleva a cabo una actividad de intermediación y de gestión de inmuebles y de fondos de comercio sin estar en posesión de la tarjeta profesional exigida por la legislación francesa. Según alega esta asociación, Airbnb no se limita a poner en contacto a ambas partes, al anfitrión con el usuario o lo que es lo mismo al arrendador con el arrendatario, sino que ofrece servicios adicionales característicos de la actividad de intermediación en las transacciones inmobiliarias. Por supuesto, frente a esto, Airbnb niega que lleva a cabo una actividad de agencia inmobiliaria y además aduce que no se le puede aplicar la ley Oquet, la ley francesa a la que me refería hace un momento, porque es incompatible con la directiva 2000/31. Bien, como digo, esto es lo que da lugar a la cuestión prejudicial, que consta de las dos preguntas que tenéis ahora mismo aquí delante. En primer lugar, si están amparadas por la libre prestación de servicios establecidas por la directiva las prestaciones que lleva a cabo en Francia Airbnb a través de su plataforma electrónica, que se explota desde Irlanda. Y, en segundo lugar, y en caso de que se conteste afirmativa a la primera pregunta, si se puede oponer a Airbnb las normas restrictivas relativas al ejercicio de la profesión de agente inmobiliario en Francia, establecidas por la ley Oquet a la que me estoy refiriendo. Bien, la primera cuestión sin duda es la más mediática. En este caso el órgano remitente quiere saber si un servicio de intermediación prestado a cambio de una remuneración que tiene por objeto poner en contacto mediante una plataforma electrónica a potenciales arrendatarios con arrendadores, sean o no profesionales, que proponen servicios de alojamiento de corta duración y que además ofrece otras prestaciones como una plantilla para definir el contenido de su oferta, un servicio de fotografía, un seguro de responsabilidad civil, una garantía de daños, una herramienta para estimar el precio del alquiler, un servicio de pago o incluso un sistema reputacional para valorar a los usuarios. ¿Es o no un servicio de la sociedad de la información? La cuestión es controvertida. De hecho, entre las partes y los propios gobiernos o estados que se personan hay discrepancias porque, por un lado, el gobierno de Luxemburgo y el checo, así como también la propia Comisión Europea, entienden que sí que es un servicio de la sociedad de la información, mientras que, por ejemplo, los gobiernos francés, español y, por supuesto, la propia asociación denunciante, ATOP, entienden que, amparándose precisamente en los pronunciamientos anteriores del Tribunal
Tribunal de Justicia a propósito de los casos de Uber, sobre todo el caso de la Asociación Profesional Elite Taxi, que surgió precisamente de un tribunal español. Bueno, como digo, amparándose en esas sentencias, nos encontramos ante un servicio diferente. No puede ser considerado un servicio de la sociedad de la información porque forma parte de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio diferente, en este caso el del alojamiento. Para ello, entonces, debemos ver cómo funciona, en este caso, Airbnb. Está claro que aquí tenemos usuarios, bien sean huéspedes, bien sean anfitriones. Por un lado, los anfitriones lo que hacen es poner anuncios en esa plataforma, mientras que los huéspedes la utilizan para buscar, con arreglo a un sistema de filtros, pues sus preferencias en atención al lugar donde quieren ir, atención al precio, etcétera. Lo que hace Airbnb es proporcionar un listado con esa información que después puede servir para concertar un futuro contrato de arrendamiento. Es decir, ciertamente estos usuarios celebran un contrato inicial con Airbnb, pero que nada tiene que ver con el contrato posterior de arrendamiento. De manera que, dicho esto, constatamos que los servicios de Airbnb cumplen con los 4 requisitos cumulativos que se recogen en la Directiva 2000/31, porque prestan un servicio a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual. Aun con todo, y a pesar de cumplirse estos 4 requisitos, la asociación AppTop incide o está convencida de que, bueno, que como decíamos hace un momento, en realidad Airbnb lo que hace es formar parte de un servicio global cuyo elemento principal es otro servicio, la prestación del alojamiento, y ello sobre todo porque alude a esos otros servicios que presta, esos servicios adicionales o accesorios que, según entienden, son característicos de la actividad de intermediación en transacciones inmobiliarias. Bueno, pues quizá lo más importante en este caso, o lo relevante, es descender a la cuestión de si efectivamente Airbnb lleva o no un control excesivo en la prestación de ese servicio. Por un lado, si analizamos el modus operandi de Airbnb, nos encontramos con que no selecciona los alojamientos, no controla a los anfitriones, porque ni los elige ni los expulsa. Aunque tengan malas valoraciones en ese sistema reputacional que acabo de comentar, no los puede expulsar. Como mucho, lo que puede hacer es relevarlos a los últimos lugares en las páginas de búsqueda, pero en ningún caso expulsarlos. Y, desde luego, no fija ni influye en la fijación del precio. Lo único que hace es establecer o facilitar un mecanismo para que los arrendadores sean quienes puedan hallar, si creen conveniente, o puedan orientarse para hallar el precio final. Es decir, con arreglo al precio de mercado, facilita una herramienta que pueda servir como orientación. Pero, en última instancia, son los anfitriones los que deciden el precio del arrendamiento, pues basándose, por ejemplo, en si es una temporada alta o una temporada baja, en función del número de días de arrendamiento, en función de si es un cliente recurrente o según los parámetros que ellos quieran tener en cuenta. Sin embargo, por la comparativa, porque es inevitable estudiar esta sentencia sin hacer alguna referencia al caso de Uber, en la versión Uber Pop, como decía hace un momento, en el caso de Uber nos encontramos con que la plataforma controla el funcionamiento de los conductores, porque los elige, a veces incluso los forma, y puede llegar a expulsarlos cuando los comentarios eran negativos. Además, controlaba lo que es la calidad de los vehículos e incluso llegaba a fijar los precios, con lo cual no cabe ninguna duda de que el control que se ejerce en uno y en otro caso, pues dista mucho de ser el mismo. Como resultado, pues nos encontramos con que el servicio que presta Airbnb es disociable de la transacción inmobiliaria y del resto de servicios accesorios. Pues resultaría paradójico que no pudiera añadir al servicio que presta otros servicios adicionales que pudieran ir en beneficio o suponer un mejor servicio, un mejor resultado para los usuarios. También se llega a la conclusión de que no es parte integrante de un servicio global, cuyo elemento principal es el alojamiento, y no es indispensable para llevar a cabo el alojamiento. Esto significa que incluso antes de que existiera Airbnb, pues los usuarios, tanto arrendadores como arrendatarios, disponían de otros cauces para buscar esos arrendamientos. Podían acudir a una agencia inmobiliaria o anuncios clasificados en papel o en formato electrónico, incluso a otros sitios web.
Sin embargo, esto no ocurría con Uber. La plataforma Uber, digamos que era parte sustancial del servicio de transporte, porque si no hubiera existido esa plataforma, difícilmente se hubiera podido contratar el servicio de transporte. Bien, bueno, pues en vista de todo ello, el tribunal a la primera pregunta, a la primera cuestión, responde diciendo que nos encontramos ante un servicio de la sociedad de la información. Por lo tanto, es ahora, o es en ese caso, cuando podemos pasar a la segunda cuestión, que es si entonces le podemos oponer o aplicar a Airbnb las normas restrictivas relativas al ejercicio de la profesión de agente inmobiliario en Francia que recoge la ley Hoguet. Bien, partimos de la consideración de que en la directiva de 2000/31 se recoge el principio de libertad de circulación de estos servicios de la sociedad de la información. Pero es que además, en su artículo 3, apartado cuarto, recoge o señala que los Estados miembros pueden tomar medidas que constituyan excepciones a ese principio siempre y cuando, o solo y solo si se cumplen una serie de condiciones. Es decir, que esas medidas sean necesarias por razones de orden público, de seguridad pública o de protección pública o incluso de protección a los consumidores, sean proporcionales, se limiten a la medida menos restrictiva y, esto es lo importante en este caso, sean comunicadas al estado de establecimiento, en este caso a Irlanda, porque es donde el estado de origen de Airbnb, y a la Comisión Europea. Bien, como no consta esta comunicación, no se le puede aplicar la ley francesa a Airbnb. La obligación establecida en esta disposición es clara, es precisa, es incondicional y esto, bueno, supone que se le reconoce un efecto directo y, por tanto, puede ser invocada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Bien, teniendo ya resueltas las dos preguntas o las dos cuestiones prejudiciales que se plantean, ya para concluir, yo destacaría las importantes consecuencias que lleva consigo la delimitación de los servicios prestados por este tipo de plataformas. Si se trata de servicios de la sociedad de la información, pues aplicamos o sabemos que su actividad está liberalizada por el principio de una autorización previa recogidas en la Directiva 2000/31, en la que le sigue 2015-1535, nuestra propia ley española, etcétera. Aparte de lo que se ha comentado hace un momento en relación con la posible responsabilidad o no de ese prestador de servicios. Sin embargo, en otros casos nos encontramos con la necesidad de licencias y cumplimiento de normas sectoriales, por ejemplo, como ocurrió en el caso Uber, donde, como el transporte estaba excluido de la Directiva 2006/123, en ese caso, bueno, pues estaba o era necesario contar con una licencia y el cumplimiento de una serie de normas para poder llevar a cabo la prestación de ese servicio. Esto o estas sentencias lo que nos ponen es en sobreaviso en el sentido de que las plataformas de intermediación que quieran seguir siéndolo tendrán que evitar ejercer demasiado control porque es una de las armas o una de las herramientas en las que, o criterios en los que se basa el TJUE y, desde luego, me parece importante que esas plataformas no sigan escudándose en los servicios de la sociedad de la información, precisamente por lo que comentábamos hace un momento, porque a los prestadores de servicios tradicionales se les exigen numerosos requisitos y su actividad está mucho más regulada, con lo cual, pues yo creo que cada plataforma, bueno, pues tiene que actuar o tiene que aplicarse los requisitos que le correspondan en función de los servicios que presta. De hecho, o ya como para terminar, en vista de todo lo anterior, esto ya no es una cuestión pendiente desde que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en las sentencias que he ido comentando, sobre todo la última, que además, bueno, pues se refieren a dos de las plataformas electrónicas que más usuarios tienen en la actualidad. Entonces, insisto en esa necesidad de tener claro cuál es la delimitación o la calificación del servicio prestado por las consecuencias que ello luego puede generar. Bien, por mi parte, eso es todo. Quedo a disposición de todos por si queréis hacer alguna observación, aunque creo que antes va mi compañero, ¿no?, que va a comentar la misma sentencia. Muchas gracias. Muy interesante, Cristina. Bueno, pues quedan tres ponentes.
ahora había previsto, según el programa de la organización, a las 5:30 había una pausa. Yo someto a la consideración de los ponentes. ¿Hacemos la pausa o directamente seguimos con las comunicaciones que quedan? ¿Qué os parece? ¿A ti qué te parece, María José, como co-coordinadora del... Yo creo que casi mejor es seguir, pero bueno, como queráis. De todas formas, yo como ya te sugerí, no tengo ningún inconveniente, como luego se van a publicar los comentarios de las sentencias, en no exponer, por hacerlo más breve, ¿no? O sea que como vosotros, como el resto de los intervinientes quieran. Soy Grisel, por mi parte también continuamos, no hay problema. Yo pienso lo mismo, sobre todo porque la sentencia que viene del comentario detrás es de la misma sentencia que acabo de hacer yo, con lo cual creo que es conveniente, ¿no? Sí. Para no perder el hilo. Eso. Y también porque, bueno, hay gente que quiere participar en otras mesas y, pues venga, directamente. El señor Pazos tiene la palabra. Adelante. Muy bien, muchas gracias a los moderadores y a los organizadores. ¿Me confirman que se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues en primer lugar me gustaría hacer algún pequeño apunte. Tengo que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces me gustaría señalar que aunque ahora soy profesor ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando presenté esta comunicación, cuando la propuse y cuando elaboré sus líneas básicas, pues era investigador postdoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela, beneficiándome de una beca postdoctoral de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, tengo que dejar constancia de ello. Y también me gustaría dejar constancia de que este trabajo, esta labor de investigación en concreto sobre Airbnb o sobre esta sentencia de Airbnb se hace en el marco de un proyecto de investigación que lleva por título Soluciones jurídicas y económicas al problema inmobiliario turístico, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, siendo los codirectores o los investigadores principales los profesores Pedro Munar y Onofre Martorell. Bien, como la profesora López Sánchez ya ha introducido esta sentencia, yo voy a adoptar otro enfoque y me voy a centrar en una cuestión bastante concreta. Para cuestionar, valga la redundancia, la sentencia o la línea que está siguiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con cierto atrevimiento, quizás temeridad, pero me parece interesante reflexionar. Para resumir muy brevemente cuál es la jurisprudencia europea, la jurisprudencia que se deriva tanto de la sentencia Uber como de la sentencia sobre Airbnb, podríamos decir que cuando estamos ante una combinación o un conjunto de servicios, la actividad de la plataforma se considera un único servicio global si ejerce una influencia decisiva sobre varios componentes de ese servicio global o de ese conjunto, entre los que hay una relación que se considera inherente. Y la calificación jurídica corresponderá al servicio principal de entre ese conjunto de servicios. Pues bien, yo querría cuestionar el enfoque que hace el Tribunal de Justicia. No voy a decir que sea un mal enfoque, simplemente creo que puede haber algún enfoque mejor o algún enfoque que corrija ciertas debilidades que tiene esta visión del Tribunal de Justicia. Hay dos factores que el Tribunal tiene en cuenta. El primero es la creación de una oferta de servicios nueva y, por otro lado, la influencia decisiva sobre el servicio subyacente. Y yo no estoy convencido de que estos dos factores sean relevantes para responder a la pregunta a la que da título a mi comunicación. Si el prestador, la plataforma, el prestador de ese servicio de intermediación es algo más que el intermediario. Y no creo que sean factores útiles por lo que voy a decir a continuación. Ya sé que es una posición un poco atrevida, pero creo que está bien incidir en ello y cuestionarlo.
En cuanto a la creación de una oferta de servicios nueva, me parece que es un criterio muy poco útil, porque en realidad cualquier intermediario que tenga éxito crea una oferta de servicios nueva, o por lo menos la hace más eficiente, da entrada al mercado a personas que de otra manera no entrarían. Por lo tanto, no me parece que sea un criterio diferenciador entre un intermediario y alguien que haga algo más que la intermediación. En cuanto al segundo factor, la influencia decisiva, que quizás requiere una mayor atención, porque es el elemento en el que a mi juicio se incide en la sentencia Airbnb, mi razonamiento o la idea que me lleva a cuestionar el enfoque del Tribunal de Justicia es la siguiente. Parte de dos premisas. La primera es que en el comercio electrónico, para que se pueda desarrollar ese mercado, el mercado digital, hay que solucionar problemas de asimetría informativa, lejanía, desconfianza, etc. Y creo que esto nadie lo discute. El segundo punto, la segunda premisa, sería que las plataformas intermediarias, para generar la confianza necesaria en el mercado digital, utilizan una serie de herramientas muy numerosas y muy amplias. Y una de ellas es el control o la influencia, el acotar las condiciones de prestación del servicio subyacente. Entonces, si estas dos premisas se aceptan, y creo que son constataciones puramente fácticas que no he visto a nadie poner en duda, una visión alternativa a la que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser que cuando una plataforma intermediaria ejerce influencia o control del servicio subyacente, pese a ello, en todo caso, lo que está haciendo es crear el entorno digital necesario para que el tráfico económico se lleve a cabo. Es decir, aún controlando el servicio subyacente, aún influyendo en él, en realidad eso no se hace como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar el éxito de la labor de matchmaking, podríamos decir. Por lo tanto, es una visión alternativa, atrevida, pero que me parece que exige o que merece una cierta atención. ¿Por qué creo que deberíamos continuar analizando esta cuestión y no considerarla cerrada? Pues fundamentalmente por dos motivos. Primero, para tener un marco teórico más sólido que nos permita no solo enfocar bien los problemas que ya tenemos a día de hoy, evaluar las plataformas que ya existen hoy, sino sobre todo un marco teórico más sólido que nos permita resolver los problemas del futuro. Porque a medida que se vayan generando nuevos modelos de negocio, que vayan surgiendo más plataformas, estoy seguro de que nos vamos a situar en un escenario de grises más acusado y que las nuevas plataformas van a desafiar a las categorías tradicionales todavía más de lo que ya lo están haciendo las plataformas actuales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que es una reflexión teórica que puede hacer mucho bien, no solo ahora, sino también para el futuro. Y luego el segundo motivo por el cual creo que es importante no declarar cerrado el tema, es que la sentencia Airbnb, la sentencia Uber, en líneas generales la jurisprudencia o la línea de razonamiento que se viene aplicando tiene unas implicaciones que van mucho más allá del servicio en el ámbito de transporte, el servicio de alojamiento o la directiva del comercio electrónico. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a tres sectores en los que yo creo que podría ser importante. El primero, en el ámbito del derecho del trabajo. ¿Por qué? Pues porque si uno observa las sentencias en las que se intenta dilucidar si los que prestan el servicio subyacente, fundamentalmente los riders que reparten comida a domicilio, si son trabajadores por cuenta ajena o no, se puede constatar que el análisis que se hace gira en torno a criterios que podrían, creo que sin demasiada dificultad, reconducirse a la influencia decisiva y a ese carácter global del servicio. Por lo tanto, una mayor reflexión en este sentido puede ayudar a perfilar mejor en el ámbito del derecho del trabajo la naturaleza jurídica de esos servicios que prestan los proveedores del servicio subyacente. Evidentemente, si tratamos la cuestión como un servicio global, es más fácil, no es automático, pero es más sencillo
que el trabajador sea considerado un trabajador por cuenta ajena. Mientras que si separamos las varias dimensiones que tiene esta realidad económica, pues es mucho más complicado, por no decir imposible, considerar que el rider es un trabajador por cuenta ajena, dependiente. La segunda vertiente, o por qué es también importante seguir analizando la influencia decisiva y el carácter global del servicio, por la responsabilidad extracontractual. Los empresarios son responsables por hechos de sus dependientes, con arreglo al artículo 1903.4 del Código Civil, pero no se exige para aplicar esta responsabilidad que haya una relación laboral y ni siquiera una relación contractual. Basta que podamos identificar una cierta dirección, unas instrucciones, una mínima vigilancia, etcétera. Si aplicamos el razonamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, seguimos esa línea de razonamiento, veo muy complicado que una plataforma pueda sustraerse de la responsabilidad con base en el artículo 1903. Por el contrario, si tenemos una visión alternativa como la que he propuesto, la cuestión sería algo más complicada, porque tendríamos que establecer una distinción entre la intermediación y el servicio subyacente. Por lo tanto, sería, ya digo, más complicado establecer esa responsabilidad extracontractual. Y finalmente, también en el ámbito de la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Pues porque si consideramos que el servicio de las plataformas debe ser considerado desde una perspectiva global, es mucho más sencillo considerar a la plataforma la verdadera prestadora del servicio subyacente. Cada uno tendrá su opinión al respecto, pero desde luego es mucho más sencillo. E incluso si no consideramos que la plataforma es la que presta el servicio subyacente, podríamos considerar que, pese a todo, debe responder frente al consumidor final por todos los problemas que puedan surgir en el marco de esa relación contractual. De hecho, si se acude a las reglas modelo sobre plataformas digitales que ha publicado recientemente el European Law Institute, en el artículo 20 de esas reglas modelo, ya se dice que cuando el consumidor puede legítimamente o razonablemente esperar que la plataforma ejerce una influencia predominante sobre el proveedor del servicio subyacente, el consumidor puede ejercitar sus acciones no solo contra el proveedor del servicio, sino también contra la plataforma. Por lo tanto, yo creo que seguir analizando y haciendo más sólido este marco teórico que gira en torno a la creación de un servicio nuevo, a la influencia decisiva o al carácter global de la prestación de servicios, puede ser importante, ya digo, no solo para el ámbito de la Unión Europea estrictamente, sino para otras cuestiones que entran ya más en el ámbito del derecho interno. Ya para concluir, seguro que alguno de ustedes dirá, bueno, hasta el momento usted solo ha cuestionado cosas, ha intentado, vamos a decirlo así, destruir un poco, construya algo. Propongo una visión alternativa de estas plataformas. ¿Cómo deberíamos enfocar o cómo enfoca usted esta labor de las plataformas que ejercen una influencia decisiva o una influencia importante sobre el servicio subyacente? Pues para mí estas plataformas lo que hacen es fundamentalmente dos cosas. Primero, crear un sello de calidad privado. De la misma manera que hay etiquetas ecológicas, otro tipo de sellos de calidad, yo creo que cuando una plataforma controla o ejerce influencia sobre el servicio subyacente, cada elemento que controla o cada elemento que establece integra un sello de calidad privado. El sello de calidad de Uber en materia de lo que va a ser después un servicio de transporte, o el sello de calidad de Airbnb en lo que luego va a ser el servicio de alojamiento. Y después de crear ese sello privado, entiendo que es razonable pensar que lo que hace una plataforma es enlazar a la oferta y la demanda, conseguir que la oferta y la demanda se encuentren, pero solo a personas que desean o que están dispuestas a contratar, beneficiándose de ese sello de calidad privado, podríamos decir, que se ha creado previamente. Por lo tanto, una visión alternativa podría ser que la plataforma intermediaria es justamente eso, un intermediario, o
que a lo mejor el servicio no debería ser evaluado con una perspectiva global, sino diferenciar el servicio de intermediación, por un lado, claramente definido y sometido a unas normas, y luego el servicio subyacente claramente definido y sometido a normas diferentes. Son muchas las cuestiones que se suscitan, es una opinión atrevida, pero me parece interesante plantear esta posibilidad y no limitarse a lo que ya es hoy la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nada más por mi parte, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues iba a hablar tú, María José, adelante. Que me ha gustado mucho esta forma de ver dualmente una misma sentencia, me ha resultado muy sugestiva y bueno, con unos temas que evidentemente hay que replantearse. Además me gusta mucho el que está vinculado con el tema de turismo, porque efectivamente creo que tiene su sede, ¿no? su sede natural en el turismo y en la movilidad. Ahora, yo dudo, en contra de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión, dudo que Airbnb no tenga una cierta influencia, control de los proveedores, sobre todo, bueno, y también de los usuarios. No olvidemos que este tipo de las plataformas intermediarias, más que de arrendamiento, que en eso yo distinguiría, en realidad son de hospedaje. Es decir, no es contrato de arrendamiento, porque además son de corta duración. Yo no sé por qué el Tribunal de Justicia no se ha fijado en el caso de Francia, porque la ley Huguet esta lo que regula es lo que aquí en España conocemos por las inmobiliarias que se dedican a la intermediación en los contratos de arrendamiento. Pero fundamentalmente Airbnb no va al contrato de arrendamiento, sino que es un servicio paralelo al del hospedaje, de la hostelería, que son sus enemigos. ¿Alguien quiere intervenir en relación con esta interesante sentencia? Si me lo permiten, yo plantearía una reflexión a la profesora López Sánchez por un par de cuestiones que ha dicho. Sí, adelante. Pues a mí lo que me interesa del argumento de la profesora López Sánchez, que es un argumento que efectivamente al que se recurre muy frecuentemente, es que los prestadores de servicios tradicionales y estos nuevos prestadores de servicios deberían estar sometidos a la misma regulación, que deberíamos establecer un marco regulatorio igual para todos, para que no haya competencia desleal, por así decirlo. Yo no estoy nada convencido tampoco de que ese argumento sea lo suficientemente sólido, y me explico. Por un lado, porque la situación de partida, cuando planteamos que tiene que haber un marco regulatorio único para todos, es que hay unas personas que tienen que cumplir este estándar y hay otras que tienen que cumplir este estándar nada más. Y cuando se habla de un marco regulatorio igual para todos, me parece que siempre se plantea como única posibilidad que los que están aquí estén sometidos a la misma regulación que los tradicionales. ¿Por qué no se plantea al revés? Igualar, pero por abajo. La voluntad de someter a todo el mundo a las mismas normas puede tener sentido, pero no nos dicen qué sentido tenemos que regular las cosas o cómo tenemos que regularlo hacia el futuro. ¿Extender la regulación tradicional a las nuevas plataformas o relajar las normas a las que sometemos a los prestadores tradicionales? Yo creo que es una pregunta que no se puede resolver realmente. Es muy, muy complicado. Y la segunda cuestión sobre la que me gustaría incidir es que, aún pensando y aún aceptando que ambos tipos de prestadores de servicios tienen que estar sometidos a las mismas normas,
¿por qué tiene que ser realmente a las mismas normas? ¿Por qué exactamente a las mismas si los fallos del mercado que hay offline no son los fallos del mercado que hay online? Si la regulación del mercado y la protección de los consumidores tiene como punto de partida corregir fallos del mercado, de asimetrías informativas, de falta de competencia, pues offline y online no hay esos mismos fallos, ni de asimetría informativa, ni de falta de competencia. Por lo tanto, no veo por qué tienen que estar sometidos todos los prestadores a una misma regulación cuando el punto de partida no es el mismo. Por lo tanto, yo no comparto ese argumento de que hay que someter a todo el mundo a la misma regulación. En algunos casos sí, por arriba, en algunos casos sí, por abajo, y en algunos casos directamente no. No tiene sentido, no estaría legitimado porque los fallos del mercado no son los mismos en ambas situaciones. Ricardo, yo no he dicho eso, yo no he dicho que tengan que someterse a la misma regulación, simplemente lo que he dicho es que había que atender, había que calificar exactamente o atendiendo al servicio o los servicios que prestaban, porque en función de eso había que aplicar una normativa u otra. O sea, yo parto de que las diferencias están y son las que hay que cumplirlas. O sea, en ningún momento he pretendido equiparar los servicios tradicionales a los servicios de la sociedad de la información, sino que parto de que existen esas diferencias, precisamente por lo que acabas de poner tú de manifiesto. Lo que creo que es importante es que sepamos dónde estamos. No podemos ampararnos siempre en que estamos dentro de la sociedad, de un servicio de la sociedad de la información para intentar evadir ese tipo de controles o ese tipo de licencias o normas que debemos de cumplir si estamos en el otro sector de servicios. Sí, bueno, me he explicado quizás mal. Efectivamente era simplemente la cuestión de que has traído el argumento, por así decirlo, de que has mencionado el argumento. No quería decir que lo estuvieses defendiendo categóricamente. No, me he explicado yo mal. O yo. Es simplemente el debate sobre el argumento en sí que aparece muy frecuentemente en los estudios doctrinales sobre esta cuestión. Sí, entonces estoy de acuerdo contigo. Me parece interesante ese debate. Pero que precisamente estas plataformas de intermediación de bienes y servicios, ahí tenemos, bueno, otras como esta de transporte interurbano, el BlaBlaCar, y, bueno, y tantísimas, porque hay cualquier bien o servicio hoy se puede obtener por Internet. El mismo Amazon, yo creo que prácticamente la mayoría de los productos que comercializa ya son como intermediarios, ya no es directamente el proveedor, sino que utiliza otros proveedores. Que todas estas plataformas de intermediación han venido como se dice, tienen un carácter disruptivo de la prestación de servicios tradicionales offline. Y han puesto de manifiesto el caso de Uber, vamos, de las plataformas de transporte urbano, pues han puesto de manifiesto que los servicios tradicionales del taxi, pues había que revisarlos. Se ha dicho que, y eso en todo el mundo, que el mercado de los servicios urbanos de taxi en todas las ciudades era un mercado cautivo, que había que revisar. Y la prueba es que al final Uber Cabify están actuando de manera paralela, cumpliendo con unos requisitos distintos, ¿no? Bueno, y lo mismo podemos decir de las plataformas como Airbnb de intermediación en el hospedaje. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? A ver, he visto que está la profesora Palazón en línea, que es compañera de Granada. ¿Nadie más? Pues entonces pasamos a María José a la siguiente. A la siguiente, sí. Pues la siguiente es... A ver. Sí. El siguiente es... Bueno, tú íbamos a dejarlo para el final, ¿no? Lucía Portolés. Sí, Lucía Portolés. Lo dejamos para el final, ¿no? No, esta la va sí. Ah, pues adelante, venga, adelante. Hola, buenas. Pues, bueno, sí, en primer lugar, buenas tardes a todos.
Quiero dar las gracias a los organizadores del 5º encuentro de jurisprudencia europea por hacerlo posible a pesar de la situación en la que nos encontramos, a los moderadores y ponentes de este webinar, profesionales con una larga trayectoria en el ámbito jurídico, y especialmente a María José Reyes por tener la deferencia de haberme invitado a colaborar con ella en este evento. Además de colaborar en el ámbito universitario como investigadora, trabajo como consultora judicial en el Centro de Excelencia de Justicia de Minsight, del Grupo Indra, que es una unidad global especializada en prestar servicios en todo el mundo al sector justicia en transformación digital. Y si me lo permiten, me gustaría dedicar esta ponencia a mis compañeros del CEDEX. La sentencia que he escogido es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2019. Son varias las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia del derecho al olvido digital. Pero he recurrido a esta sentencia porque va un paso más allá. Me refiero a que no solo se plantea si realmente existe el derecho al olvido digital, sino que además llega a cuestionarse su alcance territorial o geográfico. La importancia de esta sentencia radica en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea limita y matiza el alcance del derecho al olvido. Y se perfilan una serie de cuestiones sobre si existe la obligación de que un buscador elimine datos a nivel global o si dicha obligación afecta únicamente a los dominios europeos. El supuesto de hecho que se plantea esta sentencia tiene lugar a través de un litigio presentado entre Google y la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, en relación a una sanción de 100.000 euros que le impuso esta última a Google, debido a la negativa de esa compañía, después de estimar una solicitud de retirada de enlaces de una lista de resultados, de proceder a la eliminación de todas las extensiones de nombre de dominio que aparecían en su motor de búsqueda. Mediante la resolución de 21 de mayo del 2015, la presidenta de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia requirió a Google para que esa eliminación afectase a todas las extensiones de nombre de dominio de su motor de búsqueda. Sin embargo, Google se limitó a suprimir de la lista de resultados únicamente los nombres del dominio correspondientes a las extensiones que tuvieran que ver con los Estados miembros de la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. Si bien en fecha en la que se le hizo la petición a Google se aplicaba la citada directiva que se encontraba en vigor, esta fue derogada en fecha de 25 de mayo de 2018 y a partir de entonces resultó de aplicación el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. A pesar de ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinó las cuestiones prejudiciales planteadas a la luz tanto de la Directiva 95/46 como del Reglamento de 2016, con el fin de garantizar que sus respuestas fueran, en todo caso, útiles para el órgano jurisdiccional remitente, en este caso, para el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de Francia, que es quien planteaba la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A la vista del supuesto de hecho, procedo a efectuar un análisis sucinto de distintas cuestiones. La primera de ellas es si existe colisión entre el derecho al olvido y el derecho de acceso a la información o la libertad de expresión. En segundo lugar, si el derecho a la protección de datos se considera como un derecho absoluto. Y por último, si está Google obligado a retirar todos los enlaces de su motor de búsqueda o solo las versiones que corresponden al conjunto de Estados miembros o incluso únicamente las del Estado miembro que ha presentado la solicitud de retirada. Antes de entrar en el análisis de estas cuestiones, debemos tener en cuenta que el derecho al olvido no se encontraba regulado expresamente en la Directiva 95/46, pero se podía considerar embebido en los artículos 12.1 letra B y 14.1 letra A, que regulaban los derechos de rectificación y supresión y el derecho de oposición respectivamente. Fue a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, en el caso de Google contra la Agencia Española de Protección de Datos, cuando se reconoce por primera vez el derecho al olvido en Internet, atribuyendo a los motores de búsqueda la responsabilidad de ponderar los intereses en juego en cada caso. Y es a través de esta sentencia cuando se hace patente la necesidad de regular de una manera más concreta y exhaustiva este derecho. La misma sentencia declara que el tratamiento de datos que se realizan por los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces que contengan sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet cuando la misma se realice haciendo uso de su nombre.
Eso sí, al ejercer la búsqueda, las fuentes permanecen inalteradas y se seguirá mostrando la lista de resultados más o menos amplia cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinto al nombre del afectado. Como el derecho al olvido no puede entrar en colisión con el derecho a la información, el responsable del buscador debe valorar también el interés que tenga esta información. Por ese motivo, si la misma afecta a una figura pública, no será aceptada la solicitud de eliminación de enlaces. Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de 2016 queda regulado el derecho al olvido expresamente en su artículo 17. De esta forma, lo que hace el Reglamento de 2016 es incluir la denominación del derecho al olvido junto al derecho de supresión, dos derechos que ya se reflejaban en la derogada Directiva 95/46 y también en la derogada Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, cuando ambas normas hacían mención a los derechos de oposición y cancelación. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17, apartado primero del Reglamento Europeo de 2016, se considera el derecho al olvido como el derecho del interesado a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernen. Y asimismo, el responsable del tratamiento estará obligado a suprimir lo antes posible esos datos cuando concurra alguna de las circunstancias que se enumeran en el propio artículo. Más adelante, el mismo artículo 17, en su apartado tercero, especifica que lo dispuesto en el apartado primero no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario por alguna de las razones que contempla. Entre estas razones se incluyen, entre otras, el ejercicio del derecho a la libertad de información de los internautas. Por tanto, ante la cuestión que me planteo en primer lugar sobre si entra en conflicto o colisión el derecho al olvido con el derecho de acceso a la información o la libertad de expresión, sabemos que, indudablemente, Internet ha traído innumerables ventajas, puesto que la información y sus contenidos fluyen con gran rapidez en distintos puntos del mundo. Pero también debemos tener en cuenta que la globalización en el mundo de las comunicaciones conlleva otros inconvenientes, tales como si se puede limitar o impedir la difusión universal e indiscriminada de información y de datos personales en los buscadores de Internet. En la sentencia del 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve esta cuestión haciendo referencia al derecho al olvido. Pues cuando la información es obsoleta y ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación sea legítima y se trate de informaciones amparadas en la libertad de expresión o de información, esta se puede limitar o incluso impedir. Concretamente, en España, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2019 hace referencia al derecho al olvido y declara que la persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen está legitimada para fundamentar válidamente una acción de reclamación ante la entidad proveedora de los servicios del motor de búsqueda en Internet o ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando los resultados del motor de búsqueda ofrezcan datos sustancialmente erróneos o inexactos que supongan una desvalorización de la imagen reputacional que se revele injustificada por contradecir los pronunciamientos formulados en una resolución judicial firme. En la misma sentencia explica que la exigencia de tutela del derecho a la información no supone o no puede suponer vaciar de contenido la protección debida del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, así como el derecho a la protección de datos personales, cuando resulten afectados significativamente por la divulgación de noticias en Internet. Añadiendo el alto tribunal que los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet ejercen lícitamente su actividad empresarial cuando ponen a disposición del público aplicaciones o herramientas de localización de información sobre personas físicas. Y todo ello está amparado por la libertad de información. Pero dice que, no obstante, están obligados a preservar con la misma intensidad el derecho fundamental a la vida privada de las personas afectadas, impidiendo cualquier interferencia que pueda considerar ilegítima. Sin embargo, en sentido contrario, recientemente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en la sentencia dictada el 6 de marzo de este mismo año, del año 2020, ha establecido que debe primar la libertad de información sobre el derecho al olvido. En este caso concreto, la Sala realiza una ponderación de sus derechos fundamentales e intereses en confrontación para concluir que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información. Y la sentencia recuerda que el derecho al olvido cede si por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública,
la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público a tener acceso a la información. En esta sentencia que estoy analizando, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que como el derecho al olvido puede entrar en colisión con el derecho a la información, es el responsable del buscador el que debe valorar el interés público y, por tanto, si afecta a una figura pública, no será aceptada la solicitud de eliminación de las búsquedas. Asimismo, con respecto a la libertad de expresión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que deberá comprobarse basándose en todos los elementos pertinentes del caso y teniendo en cuenta la gravedad de la injerencia de los derechos fundamentales del interesado respecto a la vida privada y a la protección de datos personales, si la inclusión de dichos datos es estrictamente necesaria para proteger la libertad de información de los internautas potencialmente interesados en acceder a la página web. Libertad consagrada en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estas consideraciones justifican que el Tribunal de la Unión Europea sea competente para establecer la obligación al gestor de un motor de búsqueda de retirar los enlaces en todas las versiones de su motor después de estimar una solicitud de retirada de enlaces formulada por una persona. Sin embargo, debe subrayarse que muchos terceros estados no contemplan el derecho a la retirada de enlaces o lo abordan desde una perspectiva diferente. Es por este motivo cuando me planteo la segunda de las cuestiones anteriormente citadas, si el derecho a la protección de datos se considera un derecho absoluto. Considero, a la vista de lo anteriormente expuesto, que el derecho a la protección de datos personales no constituye un derecho absoluto, sino que debe valorarse en relación con su función en la sociedad y al mismo tiempo mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, siempre con arreglo al principio de proporcionalidad. Cada Estado puede ponderar de distinta manera tales derechos. En nuestro ordenamiento jurídico, la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, reconoce expresamente en su artículo 93 el derecho al olvido en las búsquedas de Internet y también reconoce en su artículo 94 el derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. En relación a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 93, la publicación original seguirá siendo legítima en el caso de lo publicado, por ejemplo, en un boletín oficial, y, por tanto, el ejercicio del derecho al olvido afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de una persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni la fuente original. Esto se sustenta en lo que determina la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, de la que también se deduce que las fuentes permanecen inalteradas y el resultado seguirá mostrándose cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del afectado. El derecho a recibir información no se ve limitado porque, tal y como dice el Tribunal, y he comentado con anterioridad, en el caso de los buscadores se realizará una ponderación para cada caso concreto, de tal forma que haya un equilibrio, que pueda haber un equilibrio entre los derechos y los intereses en juego. Si la información resulta de interés público por su naturaleza o por afectar a una figura pública, está justificado el acceso a la información. A esto cabe añadir que el equilibrio entre el derecho al respeto a la vida privada y a la protección de los datos personales, por un lado, y la libertad de información de los internautas, por otro, puede variar significativamente en las distintas partes del mundo. Por último, y no por ello menos importante, nuestra Constitución española dedica el artículo 18 a la relación existente entre la información y los derechos fundamentales, cuando establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Y también su artículo 20 reconoce el derecho a la libertad de información. Así, llegamos a la tercera de las cuestiones planteadas, referente a si está Google obligado a retirar todos los enlaces de su motor de búsqueda o solo de las versiones que corresponden al conjunto de Estados miembros o incluso únicamente las del Estado miembro que ha presentado la solicitud de retirada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia que estoy analizando, se ampara en los artículos 12.1b y 14.1a de la Directiva 95/46 y del artículo 17, apartado primero, del Reglamento Europeo de 2016 e interpreta que cuando un gestor de un motor de búsqueda estime la solicitud de retirada de enlaces en virtud de estas disposiciones, estará obligado a proceder a retirar no todas las versiones de su motor, sino las que correspondan al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Además, deberá establecer medidas que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan de manera efectiva o dificulten a los internautas el acceso, cuando se efectúe una búsqueda a partir del nombre del interesado desde uno de estos estados.
Como conclusión a todo lo expuesto, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el derecho al olvido no es un derecho con un contenido global que sea susceptible de ser aplicado en todos los enlaces del mundo de forma automática e indistinta. Cada territorio se regula por una normativa distinta y, por tanto, la ponderación de los derechos no se realiza de la misma manera. La globalización nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. La interconexión mundial a la que estamos sometidos a día de hoy nos genera grandes ventajas porque nos permite el acceso a distintas fuentes de información, pero a la vez pone en peligro la privacidad de las personas. Existe, pues, un conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información. Ante esas dificultades que se plantean y la complejidad de su análisis, corresponde decidir en cada caso concreto los derechos que colisionan entre sí, pues el derecho a la protección de datos no se considera un derecho absoluto que deba primar en todo caso. En este caso, considero que la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es adecuada, ya que el derecho de la Unión Europea no se puede aplicar en todo el mundo. De otro modo, se estaría sobrepasando el ámbito competencial y esto podría generar una gran inseguridad jurídica en todos aquellos estados que no sean miembros de la Unión Europea y que pudieran verse sometidos de alguna manera a los reglamentos y las directivas europeas. Hasta aquí mi aportación y muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a ver, ¿alguien quiere intervenir? Bueno, soy Grisel. No sé si se me escucha bien. Sí, perfectamente. Sí, ahora se me escucha bien, ¿no? Bueno, yo manteniéndome en la línea de mi discurso, del consentimiento, de la indisponibilidad y de la mercantilización de los datos personales que estamos sufriendo, ya me preocupa el hecho, sí que es verdad que Internet influye de manera global y sí, es relevante y genera muchos ingresos, pero es que hasta me preocupa el hecho de que tengamos que el propio usuario tenga que solicitar esa retirada de la información. Eso es la que me estoy planteando, estaba escuchando a Lucía y me planteo desde qué momento hay que ponderar el caso concreto, hay que solicitar la retirada y ponderar el caso concreto con el derecho a la información, ¿no? Cuando ya una persona hace la búsqueda, sale toda la información relacionada con esa persona y se puede, como mantengo por mi discurso inicial, mantengo que se puede establecer un perfil de una persona y en ese caso el daño está hecho, ¿no? Entonces yo creo que sí, que está muy bien, que el derecho al olvido está muy bien que se regule por primera vez, pero que se haya regulado por primera vez, que esto debió ser mucho antes, pero que hay que dar un paso más allá y que no se puede estar pendiente de esa solicitud de retirada en cada caso concreto para que el motor de búsqueda pondere la situación. No, porque el daño en ese caso ya estaría hecho y ya se estaría disponiendo de los derechos más absolutos de la persona. Bueno, simplemente era una apreciación, nada más. Grisel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate que el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, en el artículo 1, el primer momento dice que la libre circulación de los datos personales no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales. Y el corolario de esto, del reglamento, es la directiva, que ya hemos dicho antes, que ha mercantilizado los datos personales, la directiva 770 del año pasado. Sí. Así es. Hay que ir un paso más allá porque el daño está hecho. Entonces, desde el momento que se comienza con esta globalización, el daño está hecho y yo creo que todavía falta mucho en este sentido, mucha regulación en este sentido, más cuando tiene que ver con derechos de la persona. Sí, es que a mí me da la sensación, quizás estoy equivocado. Bueno, lo someto en general a todos los que estáis en esta webinar. Los países latinos somos mucho más celosos de la intimidad que los países. A mí me da la sensación que hay un cierto sesgo en la regulación de los datos personales en Europa
de los países del norte menos celosos de la intimidad familiar. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que el término privacidad, el cambio al término privacidad ya es significativo. Es significativo de la tendencia y lo que está marcando la protección de los datos. No es lo mismo intimidad que privacidad. Es otro concepto dado también por la jurisprudencia. Totalmente, sí. Y además nosotros lo traducimos del inglés porque las fuentes siempre las bebemos del mismo sitio. Con lo cual yo creo que la inspiración efectivamente no o sea, es el problema eterno siempre con las directivas, con el derecho comunitario, que traducimos términos que no se corresponden con el significado que nosotros en nuestro ordenamiento jurídico queremos decir. En muchas ocasiones. Sí, perdón, María José, porque en realidad no deja de ser un alcance diferente al derecho a la intimidad. O sea, es que, ¿verdad? Traemos una traducción que es verdad, del término es un término anglosajón, pero es que no es un derecho nuevo, es simplemente un nuevo alcance del derecho a la intimidad. Y ese derecho a la intimidad hay que protegerlo en todo caso, es indisponible y entonces hay que ir un paso más allá. O sea, no se puede. La libre circulación de los datos, bueno, sí, pero ¿en qué momento, ¿no? ¿En qué circunstancias? Y incluso pienso, estaba escuchando la ponencia, incluso pienso cuando se trata de una figura pública se debería controlar también, porque hay determinados datos, pero todo por lo que comenté yo también en mi exposición, porque la combinación de todos esos datos puede crear un perfil erróneo de una persona. Y yo comparto también con el tribunal, en este caso, que sí que se debe mantener la información en cada una de las páginas, por supuesto, en el Boletín Oficial del Estado se debe mantener la información, pero hay que tener mucho cuidado con que que en un buscador se busque por nombre de una persona y aparezcan todos los datos y se pueda construir un perfil que altere, ¿no? Que altere sus derechos más absolutos. Esa es mi opinión. Entonces hay que regular, creo que la situación actual exige una nueva regulación y porque el derecho a la intimidad ha cobrado un nuevo alcance. ¿Puedo intervenir? Es que creo que no se me ve por la cámara. Pero se te oye muy bien. Sí, te oye. Se me ha ido la cámara, no sé qué me ha ocurrido. Es que realmente estoy totalmente de acuerdo con parte de lo que han expuesto los tres, el profesor Ortiz, la profesora Reyes y también la profesora Yunta. Matices. Evidentemente, el concepto de privacidad que hemos heredado del derecho anglosajón no es el concepto de intimidad que manejamos en España, que se trata de derechos tangentes, coincidentes parcialmente, pero no totalmente. Y eso nuestro Tribunal Constitucional lo ha dejado también en claro. El problema es que esa sensibilidad ciertamente que manifestamos los países latinos no es la que se comparte en el resto de Europa y además creo que hasta el momento, no sé qué pasará ahora a partir del Brexit, pero me temo que esta en la Unión Europea para ser modelo en materia de protección de datos, en materia de la regulación de protección de datos, pues va a hacer que realmente no mantengamos esa unión, ¿no?, de los conceptos. El problema fundamentalmente está en nuestra intervención, en la de la profesora Yunta y yo. Esa sentencia que comentábamos también se manifiesta esta diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos cuando el Tribunal de Justicia dice que le da igual que lo que haya en el ordenador pertenezca a la intimidad o pertenezca a la protección de datos personales. Trata de proteger ambos derechos. El problema es que en el ámbito europeo están ambos mezclados en el concepto de vida privada del artículo 8, ¿no, profesora Reyes? Creo que comparte este criterio conmigo. Entonces, realmente, desde nuestro punto de vista del derecho doméstico, tenemos ahí muchas fricciones, hasta el punto
de que ahora estamos hipertrofiando la protección del derecho a la autodeterminación informativa, a los datos personales. Tenemos una magnífica ley orgánica nueva al hilo del reglamento y tal, y sin embargo seguimos teniendo nuestra regulación del 82 para el derecho a la intimidad, ¿no? Tenemos ahí un desfase importante en cuanto a los remedios aplicables, en cuanto al tratamiento jurídico, en cuanto a todo. Pero en lo que discrepo de la profesora Yunta es que yo creo que la realidad no va a satisfacer nuestros deseos. Yo creo que el legislador no va en el sentido en el que vamos nosotros, precisamente porque los lobbies empresariales son mucho más fuertes, ¿no? En materia de protección de consumidores y usuarios, esto lo vemos muy a menudo, que realmente, como yo he dicho en alguna ocasión, bajo el manto protector aparente del consumidor, realmente se consagran derechos de las grandes compañías, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, realmente... Perdón. No, que estoy de acuerdo, que a mí me encantaría que fuéramos, que el legislador tuviera esta misma sensibilidad que tenemos nosotros, pero cada vez que el legislador manifiesta esta sensibilidad mayor, como ocurre con la propuesta de reglamento de privacidad de comunicaciones electrónicas, la norma empantana. Sí. Empantana, porque realmente creo que no hay esta voluntad. Lo que se regula desde Europa es lo que tiene interés económico. Al menos en materia de derecho civil, pienso yo. Ahí es donde llega la armonización. Y ahí siempre los más desprotegidos continuamos siendo los más desprotegidos, por mucho que las normas digan que vienen a protegernos. Y lo que dice el profesor Ortiz es evidente, ¿no? Yo cuando se ve el artículo 1.3 del reglamento europeo y se dice que, vale, que vamos a proteger los derechos personales de las personas, valga la redundancia, de las personas físicas, en este caso, pero que bajo ningún concepto vamos a restringir su circulación, pues... ¿con qué carta nos quedamos, no? Esto es como estar en misa y repicando, ¿no? Como dice el refrán. No sé, ahí coincido plenamente contigo. Es que realmente hay que... El derecho a la intimidad, yo lo que quiero decir es que el derecho a la intimidad está cobrando otro sentido, tiene un alcance mucho mayor y, claro, y no va en paralelo, ¿no?, a toda la reglamentación europea. Entonces ahí deviene el problema, que nos hemos quedado con una regulación quizá un poco obsoleta de ese derecho a la intimidad y lo estamos equiparando a un derecho a la privacidad que no tiene nada que ver. Entonces no van a la par, eso es lo que está sucediendo, que no van a la par. Pero que esa conclusión de que no tiene nada que ver la tendremos muy clara aquí en España, o podemos tener ese cierto punto de vista de una clara separación entre ellos, pero en el ámbito europeo no se tiene. Totalmente. El artículo 8 mezcla en el concepto de vida privada todos los derechos que están separados y que gozan de autonomía normativa propia según el Tribunal Constitucional del artículo 18, es decir, no solamente protección de datos personales, intimidad, sino inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, etcétera. Y respecto al derecho al olvido, pues volvemos a lo mismo. Es que realmente la norma, digamos que la norma y la realidad, esto pasa siempre en el derecho con muchísima frecuencia, o el derecho va detrás de la realidad, por mucho que la norma quiera consagrar el derecho al olvido, el problema es que lo que entra en la red no se puede sacar de la red. Y lo único que podemos es poner parapetos, ¿no? En ese sentido, lo que hablábamos de las cookies tiene mucha importancia porque la elaboración de perfiles precisamente se hace fundamentalmente a través de las cookies de rastreo, que son de las que trataba esta sentencia que ambas hemos comentado. Entonces, los españoles somos muy entusiastas del derecho al olvido, que realmente no es otra cosa que una manifestación del derecho de cancelación. Esto también está unánimemente admitido, una nueva formulación, por así decirlo, pero realmente la eficacia en el plano de los hechos de este derecho pues es muy discutible, ¿no? Yo creo que solamente el tiempo lo dirá y solamente cuando tengamos la colaboración de las grandes plataformas para hacerlo efectivo lograremos esa protección. Tristemente, pero es que aquí la debilidad y la asimetría, si en el ámbito de otras parcelas del derecho del consumo es evidente, aquí esa asimetría y esa debilidad del individuo, de la persona física frente a los grandes operadores, es manifiesta, ¿no? Es insalvable. Sí, una desproporcionalidad tremenda. Absoluta. Sí. Muchas gracias, No. Bueno, María José, si te parece, pasamos a la siguiente. Al penúltimo. El señor, la verdad es que no sé, en el programa. Ramón. Francisca. Francisca. Es que el nombre de pila.
Pues adelante, Francisca Ramón, cuando quieras. ¿Está conectada? No la veo yo. Es que yo no puedo ver todos los que están Yo tampoco conectados. puedo ver los que están. Porque no se ve tengo- una lista, pero no es completa. Aquí está ya, aquí está ya. Adelante, No me Francisca. deja sí, está conectada, pero no me deja acceder, dice. ¿No puedes entrar? ¿Tienes el micro conectado? Conecta el micro. Mientras Francisca se conecta, yo me he quedado con en las reclamaciones, además de solicitar el derecho al olvido, también hay que solicitar que eliminen todos los rastreos en todos los motores de búsqueda, porque efectivamente siempre queda en la red, lo cual es evidentemente complicadísimo. Pero para hacer las cosas bien, habría que solicitarlo procedimentalmente también. Sí, y esos procedimientos quedan Complicadísimo. lejanísimos. Es como lo que pasó también con la sentencia del país, pero evidentemente ahí queda el residuo que es muy, muy complicado de eliminar. Francisca, ya estás conectada, ¿no? A ver, Francisca. Va a cambiar, dice que va a cambiar de ordenador. Vale, voy cambiando de ordenador. ¿Qué hacemos? ¿Empiezas tú? ¿Cuánto tardas? Supongo que tardará poquito. A mí, evidentemente, el derecho al olvido me parece un tema también muy importante, pero el problema es que lo que queda en la red se queda en la red y de ahí no hay forma, de sacarlo, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Jane Manso, una estudiante investigadora cubana que me la encontré casualmente en Italia y posteriormente, bueno, pues está ahora también en la Universidad de Valencia. Encantada de que estés también con nosotros. Y nos iba a decir ahora que en la red estamos viendo más gente de lo que nos vemos en persona. A ver si Francisca va conectándose. Algo positivo del uso de la red. Estoy viendo a Francisca conectada. Ya se ha unido. Sí, ya se ha unido, sí. Hola, sí. Hola, ¿me puede escuchar? Hola, perfectamente. Perfectamente. Muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores, al doctor Ruda, a la doctora Jerez y a la doctora Cubica, y, por supuesto, también a los coordinadores de este webinar, al doctor, el profesor Ortiz Vallejo y, por supuesto, a la profesora María José Reyes, que además agradezco sus facilidades y además su animación para que participara en este encuentro internacional. He tenido que cambiar de ordenador porque se ve que no le había dado autorización para la utilización de la cámara y del micrófono, y estaba descargando la presentación para ver si se podía
ver online. No sé si me escuchan, me siguen bien. Perfectamente. Perfectamente. ¿Sabes cómo hacer para activar el ordenador? Pues el profesor Tía, a ver si puedo, creo Mira, que sí, abajo, en presentar ahora, ¿no? ahí, exacto. No me permite... ¿Lo pueden ver ahora? No, Bueno, pues no me resulta posible hacer el compartir la pantalla. Estoy pulsando en presentar ahora y no sé Francisca, si... presentar una ventana, pon opción presentar Ah, una vale, ventana. vale. Una ventana es cuando, y entonces ya seleccionas el PowerPoint, ¿vale? Porque yo lo he hecho así hace un momento. Pero me dice compartir una ventana y le doy a compartir, pero no me lo acepta. Tienes que presentar una ventana y se te despliegan las ventanas que tienes abiertas en tu ordenador y seleccionas el PowerPoint con la que quieras compartirnos. Nada, no resulta posible. Bueno, pues pero vamos a ver. Tú tienes una presentación PowerPoint, ¿no? sí. Pues dale a presentar ventana y entonces en tu ordenador tiene que verse el PowerPoint y entonces ya lo vemos nosotros. ¿Entiendes? Es decir, tú dale a presentar y luego ya te vas a tu PowerPoint. Entonces nosotros vamos a ver tu ordenador. Francisca, perdón, ahora hay una pantalla donde está, ahora, bueno, es que abajo en la derecha está el botón presentar ahora. Si tú en tu ordenador ya tienes abierto el PowerPoint, le dices presentar ahora. ¿Ves el botón presentar ahora de aquí a la derecha, que está abajo? Sí, pero no me aparece el PowerPoint. ¿El PowerPoint lo tienes en pantalla abierto? Sí, ¿Tú lo estás viendo? sí. Pues entonces no sé. Y le has dado a una ventana, ¿no? Presentar una ventana. Sí. Ahora, vale. Bueno, mis disculpas, ¿lo pueden ver ahora? Sí. Ahora sí. Vale, pues disculpen las incidencias informáticas. No estoy acostumbrada a utilizar esta herramienta. Bueno, pues comienzo si les parece bien. La elección de la sentencia del 17 de octubre de 2019 del Tribunal de Derechos Humanos viene también motivada por un poco lo que estuve comentando con la profesora Reyes de un caso que especialmente me llamó la atención, que es el caso López Rivalda y otros contra España, respecto de la instalación de cámaras ocultas de videovigilancia en el trabajo. Bien, esta sentencia, aquí tienen el enlace por si la quieren consultar a texto completo, cobra un gran protagonismo precisamente porque es dentro de lo que cabe bastante reciente, desde finales del año 2019, pero sobre todo porque además está relacionada con otra sentencia que me sirve también para poder aportar el comentario. Voy a especificar un poco los temas que trata la jurisprudencia elegida, el derecho a la intimidad, la protección de datos de carácter personal, ese tratamiento de los datos y el principio de proporcionalidad en la aplicación de la legislación. Hay que tener en cuenta precisamente que los principios de derecho europeo que se aplican
es precisamente la interpretación, tratamiento y protección de los derechos que se contemplan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, voy a hacer brevemente un resumen de los hechos, con la intención también de ajustarme el tiempo y también por la pérdida del tiempo que he empleado para poder realizar la presentación por los inconvenientes informáticos. Y el caso se resume a que se refería a la videovigilancia encubierta de empleados que terminó con el despido de los mismos. Bien, había sospechas por parte de una empresa de que bueno, pues unos determinados empleados estaban robando en la tienda porque había una disfunción entre lo que aparecía en la facturación y el inventario de los productos. Entonces, se produce la situación de que se instalan cámaras visibles y ocultas. Atención muy bien a ese detalle, a cámaras visibles y ocultas que enfocaban directamente a las cajas. La situación se produce en que se informa a los trabajadores solamente de las cámaras que están visibles, pero no se les informa de las que están ocultas. Tampoco, además, se produce la situación de que posteriormente se muestran las grabaciones que se habían realizado. Incido otra vez de que habían dos cámaras, unas que se veían y otras que no. Y se demuestra que los empleados están participando en el robo de bienes en la tienda. Entonces, los empleados fueron despedidos por motivos disciplinarios. Bien. Estos trabajadores inician los procedimientos ante los tribunales laborales por despido improcedente, objetando, en ese caso, que se ha utilizado material de vídeo de las cámaras que estaban no visibles como una violación de los derechos de privacidad, y se indica que las grabaciones no se podían usar como prueba. Bien, se examina el caso a la luz de los principios que establece el Tribunal Constitucional, y el Tribunal considera que no hubo una violación del derecho de los solicitantes respecto de su vida privada, su vida particular, y que las grabaciones eran unas pruebas que se pueden considerar como válidas y que el despido había sido considerado como legal. El Tribunal Superior confirma la sentencia de instancia y se considera que la vigilancia del supermercado había cumplido los criterios porque estaba justificado debido, y en eso además lo he subrayado es mío, de que había sospechas de mala conducta por parte de los empleados. Bueno, pues bien, los empleados, no conforme con la decisión del tribunal y amparándose en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, presentan un recurso por la videovigilancia encubierta y el uso de datos obtenidos por los tribunales para descubrir que los despidos habían sido justificados. Bien, el Tribunal Europeo inicialmente con esta situación y concluye que debió de informarse a los trabajadores sobre el sistema que se había utilizado de vigilancia, incluido la existencia de cámaras ocultas, aunque fuera de una forma general. El tribunal además se fundamenta en el incumplimiento de la legislación de carácter interno y sobre todo sobre el derecho a la información de recogida de datos, etc. Bien, sin embargo, hay que tener en cuenta que el tribunal, y ahora por lo que les indicaré, ha cambiado el propio criterio que había utilizado contra la sentencia del año 2018, concluyendo ahora que grabar a empleados por sospechas fundadas de sustracción de bienes del stock no supone vulneración de la intimidad contraria al artículo 8 del convenio. En este caso, además, se trata de una medida que está considerada como proporcionada y legítima. Bien, esta sentencia me ha permitido relacionarla con precisamente la sentencia de otro caso, López Rivalda, de 9 de enero de 2018. Aquí tienen más datos que no voy a incidir ahora, también por motivos del tiempo, y que además el tribunal indicó que los principios establecidos en la Corte Europea, la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de 5 de septiembre del año 2017, que es el caso Barbulescu contra Rumanía,
sobre la supervisión de un empleador de la cuenta de correo electrónico de un empleado eran transferibles a un caso de videovigilancia en el lugar de trabajo. Bien. Volviendo a la sentencia, objeto de comentario en este encuentro, se falló por 14 votos a favor contra 3 y el extracto de lo que se indica es lo que tienen en la transparencia. Los cajeros de supermercados españoles, los empleados, filmados encubiertamente por cámaras de seguridad, no sufrieron una violación de sus derechos de privacidad. No ha habido violación del artículo 8, que, como saben, es el derecho al respeto de la vida privada y familiar del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, y no hubo violación del artículo 6, párrafo primero del Convenio Europeo, derecho a una audiencia imparcial y juicio justo. Los tribunales españoles, que como recuerdan ya habían fallado, habían ponderado cuidadosamente los derechos de los solicitantes, que eran los empleados del supermercado, que había sospechas de robo sobre ellos, habían sospechas fundadas, y habían llevado un examen exhaustivo de la justificación de la videovigilancia. Un argumento clave de los solicitantes fue que no se les había notificado de forma previa la vigilancia debido a que había una sospecha razonable, pero los tribunales nacionales, dice el Tribunal Europeo, que no se había excedido en su poder de discreción al determinar que la vigilancia fue proporcionada y legítima por precisamente esas sospechas. La doctrina que se extrae de la sentencia es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la vigilancia, si bien no fue avisada, eso es verdad, sí que fue justificada en vista de las sólidas sospechas de robo y los evidentes desajustes de inventario que los encargados apreciaron. Justifica la instalación de las cámaras por la existencia de sospechas razonables que habían supuesto que el empresario tenía unas pérdidas significativas. El fallo toma en consideración que la videovigilancia fuese limitada a áreas donde se atendía al público, respetando zonas privadas como podrían ser los pasillos internos del lugar, dijéramos, baños o vestidores, es decir, sitios más privados, y solamente fue realizada por un periodo de 10 días. Por tanto, se considera que la medida es proporcionada y legítima. Bien, esto relacionándolo con lo que tenemos en la legislación nacional, respecto del estudio que se ha realizado o que he realizado de la sentencia, se me han sugerido algunas cuestiones que las someto también a su consideración, a su superior opinión. Hay que estudiar la proporcionalidad de la medida utilizada y los límites que se establecen en la protección de los datos en el derecho a la intimidad. Se trae a colación la Ley Orgánica del año 2018, que ha salido ya mencionada en este webinar en muchas ocasiones, y en este precepto de la Ley Orgánica es que los trabajadores tienen derecho a que se proteja su intimidad en el uso de los dispositivos digitales que se pongan a su disposición. Indica también que el acceso a los contenidos derivados del uso de los medios digitales solamente podrá realizarlo el empleador para una función de control del cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de los dispositivos digitales. Es preciso, además, que el empleador establezca unos criterios de utilización de estos dispositivos, respetando los derechos reconocidos en la Constitución española, es decir, no se puede hacer al margen de los derechos que les amparan. Y en el caso de que se haya admitido por parte del empleador un uso privado de esos dispositivos, el acceso deberá de precisar qué usos y establecer unas garantías suficientes para no quebrantar la intimidad de los trabajadores. Y sobre todo deberán de ser informados de los criterios de utilización de los dispositivos, tanto si se permite el uso privado como si no se permite. Bien, voy a dejar de compartir para también ya que pueda ver el webinar y
realmente se me plantean muchos problemas en esta sentencia y quisiera pues lanzar algunas cuestiones sobre lo que un poco les he comentado. ¿Consideran que estaba justificada por las sospechas que tenía el empleador el que se utilizaran las cámaras ocultas sin comunicación a los empleados? Y sobre todo, ¿cómo consideran ustedes la integración de esta doctrina con las anteriores sentencias, sobre todo en el uso de elementos electrónicos y la afectación al derecho a la intimidad? Bueno, muchas gracias. Espero no haberme excedido. Disculpas reiteradas por todas las dificultades que he tenido informáticas para poder hacer la presentación y quedo pues a disposición de lo que consideren oportuno. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Francisca, superados los problemas tecnológicos. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a ver, ¿alguien quiere intervenir en relación a esta ponencia? Bueno, de 30 y casi 40 personas han llegado a asistir a esta mesa. Ya quedan 18 solo. Sí, ya sé que es un toque de atención. No, simplemente... Nos estamos pasando ya en media hora ya, porque no hemos hecho ni ese pequeño descanso. Yo no sé si ese dato aparece a vosotros en vuestras pantallas, la gente que hay conectada ahora. Y 10 más me aparecen por aquí, 18. A mí me aparecen 18. 68 tengo yo también en otra pestañita. Bueno, pues si te parece, Antonio, yo voy a dar telegráficamente mi sentencia. Me parece perfecto. Así, porque si no van a decir que manera de abusar del tiempo. Entonces, bueno, pues la sentencia que yo he elegido es la sentencia del TJUE de 29 de julio del 2019. Esta sentencia inicialmente me daba pie para tratar varios temas. Hoy, por ejemplo, no la hubiera cogido. ¿Por qué? Pues porque la primera cuestión que trata es precisamente sobre la legitimación por parte de una de las asociaciones de consumidores en Alemania para poder interponer reclamaciones sobre materia de protección de datos. Esta primera cuestión prejudicial, que no voy a desarrollar, a mí en su momento, pues yo la había planteado, me la había estudiado, cuando a propósito también de otra obra que ahora se va a publicar y que ha coordinado Francisca sobre derecho de consumo y protección de datos, o protección de los consumidores y protección de datos. El título no me acuerdo exactamente, pero hay que decir que no es interesante en este momento, porque es verdad, yo estuve que en enero en Bruselas parecía que esta propuesta de directiva sobre acciones colectivas sí que tenía todos los visos de salir pronto. Ahora, bueno, pues como estamos, pues evidentemente está todo paralizado y en su momento, pues no sé si de aquí al mes que viene que hay que entregar la publicación, pues se podrá incorporar algo más. Las otras cuestiones prejudiciales sí que están directamente vinculadas ya con el tema de protección de datos y en concreto están referidas a la figura del responsable del tratamiento. Esta sentencia hay que decir que no es una sentencia especialmente novedosa, pero que sí cierra en cierta manera un círculo y aclara determinadas situaciones, por lo cual, vinculado con lo que he dicho anteriormente, pues me apareció en este momento especialmente sugestivo. El supuesto de hecho, en concreto, es una empresa alemana. Volvemos un poco también el problema de las leyes alemanas y con el TJUE y con lo que se decía también esta mañana. Bueno, pues esta es una empresa alemana, Fashion ID, que se dedica a la venta de ropa online.
y en su sitio de internet insertó el marcador social me gusta de la red social Facebook. El funcionamiento de este botón y me gusta implica que automáticamente cuando un visitante accede a esa página web de Fashion ID se transmiten directamente a Facebook los datos personales de todos los visitantes, entre ellos datos como la dirección de IP, del IP, parámetros del navegador, información relativa a las cookies y otros rastreadores. En este momento, tras verificar esa situación, una importante asociación de consumidores de utilidad pública, Verbraucher Centrale, NRW, pues interpuso en defensa de los intereses de consumidores una reclamación ante el Tribunal Regional de Düsseldorf. En esta reclamación se reprochaba a Fashion ID el haber transmitido a Facebook estos datos de carácter personal por parte de los visitadores de su página sin contar con el consentimiento de los usuarios y, además de ello, incumpliendo todas las obligaciones en cuanto a la información que debían realizar concerniente a la protección de datos personales. En primera instancia se le da la razón parcialmente a esta asociación de consumidores y Fashion ID lo que hace es interponer una posterior reclamación ante el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf. Y ya en este momento el tribunal se le cuestionan o se plantea dudas acerca de la interpretación de hasta dónde alcanza la responsabilidad del tratamiento de datos y si en este caso Fashion ID lo es o no lo es. Fundamentalmente porque esta empresa alegaba que no es responsable del tratamiento de datos porque no ha influido, por su forma de actuar, no ha influido ni en los datos que transmite el navegador al visitante, del visitante a su página web, ni tampoco era responsable de que Facebook haga uso de estos datos y, por supuesto, de la manera en que Facebook lo haga. Como cuestión previa, no obstante, a pasar a las cuestiones prejudiciales, hay que recordar que tenemos reconocido que las direcciones IP, tanto por parte del Tribunal de las Comunidades Europeas desde el 2008 como por parte del Tribunal de la Sala Sexta del Tribunal Supremo del Sala Contencioso Administrativo, pues del 2014 tiene reconocida, y el criterio jurisprudencial es clarísimo, que todas las direcciones IP son datos personales, en tanto o bien identifican directamente a la persona o, lo que es más importante, permiten su identificación. Antes se hablaba también de lo que era cuestiones de orden público, etcétera. Bueno, pues en este caso estas sentencias precisamente han actuado pues, con APs, con teléfonos móviles, etcétera. Eso haciendo un pequeño recordatorio. Pasando ya a las cuestiones prejudiciales, hay cuestiones prejudiciales que son interesantes, como es la segunda, que se resume o que se expone conjuntamente con la tercera, la cuarta de forma aislada y luego la quinta y sexta que se expone también de modo conjunto. La pregunta que se eleva ante el TJUE es si Fashion puede ser considerado responsable del tratamiento, siendo que dicho administrador no tiene influencia alguna en el tratamiento de los datos transmitidos al proveedor. En este sentido, pues lo que se dice, recordemos que el responsable del tratamiento es cualquier persona física o jurídica, organismo, etcétera, que solo junto con otros determine, y esto es importante, los fines y los medios del tratamiento. Pues bien, a partir de ese concepto nos recuerda en los considerandos el TJUE que el concepto que se va necesariamente a utilizar de forma manifiesta y querida expresamente es utilizar siempre que se pueda
un concepto o una definición amplia del concepto de responsable, porque se entiende que es la única forma de proteger o de dar una protección eficaz y completa a los interesados. Y en el mismo sentido, también el propio TJUE entiende que una persona física o jurídica, siempre que atienda a sus propios intereses y para eso utilice datos, influye en el tratamiento de los datos personales y, consiguientemente, lo que hace es participar en la determinación de los fines y de los medios de dicho tratamiento. A partir de ahí, por lo tanto, con Fashion ID se entiende que es responsable del tratamiento. Se entiende además que es titular de esos datos y, consiguientemente, no ha lugar en modo alguno a confundirlo como el encargado. Facebook, por su parte, también es responsable del tratamiento porque para ser responsable del tratamiento no hace falta que esos datos sean directamente suyos, sino que también puedan ser facilitados por terceras personas. Consiguientemente, ya se establece que no hay un responsable único del tratamiento, sino que estos son dos y que actúan en régimen de responsabilidad. Aquí también el Tribunal de Justicia lo que nos viene a decir es que es posible, y el término de tratamiento, de responsable del tratamiento, permite incluir a varios agentes siempre que participen en ese tratamiento. Ahora bien, y esto no supone que cada uno de ellos tenga acceso a los datos personales. Por lo tanto, cada uno de ellos puede tener acceso o no en atención a las distintas operaciones que realice y además también en atención a las distintas fases de ese tratamiento. Además de ello, se nos dice que la responsabilidad no es conjunta, sino que también es una responsabilidad, digamos, volvemos a la polémica con la que hemos iniciado esta mesa, es una responsabilidad mancomunada, en modo alguno se puede entender que es solidaria. Bien, en este caso, Fashion ha ofrecido, nos dice el tribunal, a Facebook la posibilidad de obtener datos personales y además es consciente de que esta recogida de datos es una herramienta que le facilita la obtención de un beneficio económico. Además, el dato o el botón lo que hace es aportar una herramienta en esa página web que sirve de herramienta de recogida y de transmisión de los datos personales de los visitantes de un sitio a otro. Y es más, no solamente insiste en ello, sino que nos dice que la responsabilidad, en este caso de Fashion ID, es mayor que de otras entidades, porque evidentemente de no estar ese botón en su página, pues resultaría que personas que acceden a la misma, que no necesariamente tienen que ser personas que estén ya intervenientes en Facebook, pues pueden desconocer el vínculo directo con esta página social. Además, está claro y manifiesto que hay una optimización, en este caso de beneficios, a través de la publicidad. Por lo tanto, en cuanto a corresponsabilidad, se entiende que ambos son responsables del tratamiento pero que cada uno va a tener una responsabilidad de aquellas actuaciones en las cuales directamente hayan intervenido. En aquellas operaciones que sean conjuntas, la responsabilidad es conjunta y en aquellas otras de forma individual. Así pues, es responsabilidad conjunta con Facebook la recogida y la comunicación por transmisión de los datos personales de los visitantes de su sitio a Internet. Por otro lado, queda excluido que todas aquellas operaciones que de forma aislada pueda realizar Facebook sin tener que con ello contar con el reconocimiento por parte de Fashion ID. No puede en este caso ser considerada como corresponsable.
Con relación al criterio de corresponsabilidad, también tenemos que en la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala del Tribunal Supremo, sección sexta, en una sentencia ya de 14 de marzo, ha declarado, del 2016, tiene declarado que la participación de las partes en la determinación de los fines y medios del tratamiento puede revestir distintas formas y el reparto no tiene que ser necesariamente a partes iguales. Estos distintos grados de control pueden dar grados, lógicamente, lugar a distintos grados de responsabilidad y no cabe presumir que haya entre los mismos una responsabilidad solidaria. La otra cuestión, y estoy yendo muy acortando por todas partes, otra cuestión que se plantea es la necesidad por parte del administrador de tener que justificar la existencia de un interés legítimo. En este caso, la comisión entiende que no procede es la petición de esta exigencia o de esta verificación. Y, en todo caso, entiende que sí que se ha procedido a la obtención y a la prosecución de un interés legítimo tanto por parte del administrador como por parte del proveedor. Es más, ya he dicho que se entiende que la publicidad que se obtiene como consecuencia de la inserción de este botón social se espera que redunde en un beneficio económico. Al respecto, recordad también que nuestra ley orgánica establece una presunción más amplia de prevalencia del interés legítimo del responsable. Si pues lo presume para cuando se refieran o se recaben datos para la localización de carácter profesional o la finalidad del tratamiento sea únicamente para mantener relaciones de cualquier índole en la que el afectado preste sus servicios. La siguiente cuestión que se plantea, no contemplada en la directiva, ahora afortunadamente contemplada ya en el reglamento, es a quién corresponde, en su caso, recabar el consentimiento y, en su caso, informar. Bien, pues en este caso también el tribunal concluye que el administrador, resumiendo muy mucho, que quien tiene la obligación de recabar, por una parte, el consentimiento y por otra parte, de informar acerca de del uso que se va a dar de esos datos, queda en este caso, o incumbe en este caso, a la empresa Fashion ID con relación a todas actividades, a todas aquellas operaciones que vaya a realizar. Por lo tanto, en este caso, el consentimiento debía pedirlo el administrador del área. Bien, muy brevemente, casi me trabo en las palabras para ir más deprisa, pero en la conclusión a la que llego con esta sentencia, dejando de lado la cuestión de las acciones colectivas, es que la interpretación que da el TJUE me parece muy importante. Me parece importante porque viene a decir algo que no ha dicho anteriormente. No, porque viene sencillamente a consolidar y aclarar algo que en dos sentencias anteriores del 2018, una de junio y otra de julio, de 5 y del 10 de julio, ya había expresado, pero no de una forma tan manifiesta como en esta, a propósito de la ley alemana en relación con la interpretación de la directiva. Y por otra parte, me parece que es sumamente beneficiosa para los consumidores. Por eso he dicho dónde ubicaba esta exposición de la sentencia. Y me parece altamente beneficiosa para los consumidores porque por mucho que hablemos de consentimiento, cuando estamos hablando de estos actos, yo estoy harta de oír entre los estudiantes, yo doy a la tecla porque lo que me interesa es que se me facilite y luego ya veré. Igual que hablábamos con cláusulas abusivas, tú firma que como es nula la cláusula, luego ya veremos. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Y de hecho, los consumidores, ¿qué hacen? Van a la página, se quieren comprar, como en estos días, porque es la ropa que quieran, y si me gusta porque queda
pues porque queda mejor o porque ya está ahí, pues Facebook también le damos al me gusta, pero nadie se plantea esa cesión de datos, nadie se plantea ese consentimiento. Y en todo caso, si surgiesen problemas, evidentemente lo que no se va a dirigir es contra Facebook. ¿Contra quién se va a dirigir? Contra el administrador de la página web, porque los consentimientos de los consumidores en muchas ocasiones son muy ingenuos, muy reflexivos, muy poco pensados. Eso no quiere decir que tengan, que el hecho de ser consumidor no quiere decir ser tonto y no darle siempre la razón, pero evidentemente hay situaciones en las cuales se actúa por actos reflejos. Igual que cuando vas al banco te ponen las condiciones generales y las firmas. Luego ya lo piensas. Pero bueno, esto creo que es una realidad. Por eso creo que confiere protección a los consumidores, creo que ahonda en el concepto de quién es el responsable del tratamiento de datos, creo que delimita también las actuaciones, creo que es muy importante redactar bien un contrato de corresponsabilidad entre estas empresas que intervienen, eso ya no de cara a los usuarios, pero evidentemente entre ellas, y finalmente porque también tengamos en cuenta que nuestra ley orgánica no recoge, sino que remite cuanto al régimen de corresponsabilidad a lo dispuesto en el reglamento. Consiguientemente, creo que estas sentencias, pues con ese camino ya consolidado, pues el camino evidentemente lo tenemos ya muchísimo más trillado de cara al futuro. Y con eso he acabado y espero espero que se me haya entendido y no haber sido muy pesada. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante. A mí una cosa a la que aludía yo antes, cuando hablaban de las plataformas de intermediación, los sistemas de reputación, que no me salía la palabra, ¿no? Sobre eso sí que hace falta una legislación que controle la veracidad de eso de poner el dedo y de las calificaciones, porque claro, son muy sospechosas, ¿no? Y muy peligrosas, y muy peligrosas. Y con viajes combinados y con... sucede lo mismo. En todas estas plataformas el problema es ese, porque tú cuando coges un hotel, ¿a qué hotel coges si lo compras online? Pues te vas siempre a ver las referencias y está claro que los buscadores y que incluso hay empresas que pagan para ser las primeras que salen. No, eso está claro. Todo esto no es por pura, no se actúa por pura ingenuidad. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Y ya cerramos la mesa. No hay nadie. Creo que estamos agotados, ¿no? Por caos, hemos ganado por caos a todos. Bueno, pues lo damos por terminado, ¿no? Yo simplemente decir una cosa, se me olvidó al principio. Había una indicación de los organizadores del Spanish Hub de que grabase esto. Al principio se me olvidó. O sea que los primeros ponentes no hay grabación. Lo siento. Me ha pasado también con los estudiantes, a veces la grabación se me olvida. Que solo me resta decir que muchas gracias por vuestra participación. Ha sido un placer en esta tarde de encerrona que tenemos todos en nuestros hogares y a ver si hay ocasión de vernos en otro momento, de compartir actos académicos como este. Ricardo, yo tengo un trabajo publicado, si quieres te lo envío, sobre plataformas y lo mismo a Cristina, que yo no sé si se ha ido ya. Estoy aquí, Antonio. Estoy por aquí. Ah, sí, ya te veo. Sí, y creo que conozco el trabajo que vas a decir, ese es de las propuestas de regulación, ¿no? ¿De las plataformas de economía colaborativa o es otro? Sí. Ese yo lo conozco, le he trabajado, es muy bueno. Gracias. ¿Tú has publicado sobre eso? Sí. Por lo mismo te he leído y no me acuerdo, ¿sabes? No, fue posterior al libro.
Martina. Margarita, ¿quieres decir algo? Quería felicitar también a la profesora Reyes López. Es que me he tenido que conectar al final con el móvil, ¿eh? He utilizado tres aparatos en esta tarde porque no me quería perder nada. Me ha encantado. Yo esa sentencia también la he manejado como precedente en cierta medida de la que hemos analizado Grisel y yo, y la he expuesto magníficamente, magníficamente. A mí lo más peligroso de ese caso me parece que es el hecho de que ni siquiera hubiera que pulsar el botón de me gusta, ¿no? Según entendí yo al leer la sentencia, los datos se trasladan. Y claro, ahí es que qué consentimiento cabe cuando ni siquiera hay conocimiento, ¿no? El consentimiento siempre depende del conocimiento. Y bueno, yo creo que lo que usted ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, de que al final alguien que se viese lesionado no reclamaría contra Facebook, sino contra Fashion ID, pero al final el problema es que yo creo que no reclamamos contra nadie, porque es tan complicado, es tan poco amigable y además nos sentimos tan pequeños, nos cuesta tanto con respecto a la expectativa que tenemos, ¿no? En materia de ficheros de morosos se está aquilatando mucho aquí en el derecho interno el tema de las indemnizaciones, de la prohibición de indemnizaciones simbólicas, ¿no? Precisamente con el argumento de que usted lo conocerá muy bien, con el argumento de que te cuesta más el collar que el perro, por decirlo claramente, que, claro, choca contra la disposición de las costas procesales, ¿no? Y en este tipo de casos, pues, bueno, anda que si tenemos que ir a echarle un galgo a cualquiera de estas compañías de Internet, la verdad que nos aburrimos antes, ¿no? Por eso las acciones colectivas son tan importantes. Importantísimas. Claro, y es una pena que nos hayamos quedado sin tiempo porque quería oírla en ese sentido. El ejercicio de las acciones colectivas en materia de consumo es fundamental. Pero Sí, bueno, en la época de crisis del 2008, ¿quién nos iba a decir que por 30 céntimos o 30 euros Claro. se empezase a reclamar? Claro, claro. Y ahí está. Quizás Pero- estemos en una época en que la privacidad empieza a ser un bien escaso y empiezan también las reclamaciones. Sí, bueno, yo creo que al hilo de que, o al paso que la gente vaya siendo consciente que según las últimas encuestas, ¿no? del INE, pues en España claramente y según los últimos informes sobre redes sociales que se han publicado a nivel europeo y mundial, también por lo visto el 80 y tantos % de la gente manifiesta preocupación en este sentido. Pues a medida que nos vayamos, esto es como todo, en su momento nos tuvimos que acostumbrar a esas reclamaciones, esas acciones colectivas en materia de consumidores en otros ámbitos y aquí supongo que nos iremos sumando a medida, bueno, ya pasa, ¿no?, con Cambridge Analytica. Está ahí pendiente de ver si eso tiene al final algún recorrido o no, ¿no? Pero la verdad que tenemos un futuro apasionante en este sentido. Yo he aprendido muchísimo esta tarde. Así que quería dar las gracias a todos porque ha sido realmente un privilegio poder compartir la tarde con tan magníficos y tan variadísimos temas y ponentes, ¿no? Ha sido un privilegio, la verdad. Estoy muy contenta. Yo me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias a todos. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y eso que estar 3 horas y media aquí sin movernos, que ya se va notando, porque ahora a las 8 tenemos nuestro paseíto, ¿no? Que nos dejan ya. Nos hará falta. Bueno, pues lo dicho. Buenas tardes a todos y que siento que los primeros que han intervenido, pues no va a haber grabación. ¿Lo repetimos, don Antonio? Sí, lo repetimos. No me hables de don ni de usted, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima y la próxima en Sevilla. Si Dios quiere, si Dios quiere. La próxima en Sevilla no puede fallar. Muchas gracias por todo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Adiós.